La educación en México es desde hace tiempo uno de los grandes pendientes que tiene el Estado mexicano por hacer cumplir el artículo 3 de la Constitución, donde se estipula el derecho de todo mexicano de recibir la educación básica y medio superior. Antes de la pandemia, en el ciclo escolar 2018-2019, más de 1.200.000 estudiantes abandonaron sus estudios. Las razones particulares de esta expulsión son múltiples, pero evidencian la incapacidad del Estado para proveer las condiciones necesarias para que los jóvenes del país puedan seguir estudiando. Tal abandono de la educación pública por el Estado puede verse en las estadísticas que en su tiempo dio a conocer el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación acerca de las condiciones materiales en las que estudiaban los jóvenes mexicanos, instituto que, por cierto, desapareció por decreto presidencial en 2019. Por ejemplo, 45% de las primarias carecía de algún servicio básico como agua, luz y drenaje. 45% de las primarias tampoco contaba con canchas deportivas dentro de su institución. Casi el 30% de las preparatorias no recibía agua diariamente. El 50% de las preparatorias no contaba con un laboratorio de ciencias. Además, también se puede ver en los últimos lugares en los que se posiciona México en las pruebas internacionales. La prueba PISA de 2018, aplicada a estudiantes de 15 años a los países de la OCDE en las materias de ciencia, matemáticas y comprensión de lectura, coloca al país por debajo del promedio. Solo 1% de los estudiantes mexicanos mostró habilidades avanzadas en lectura, solo el 1% de los estudiantes obtuvo resultados comparables con China y Corea, que fueron los mejores evaluados en la prueba. En ciencias, casi ningún estudiante demostró alta competencia. Estas cifras, además de mostrar la desigualdad entre países, demuestra la desigualdad que existe en México entre clases sociales. Pues ¿cómo puedes exigir que estudiantes tengan alto rendimiento en ciencias si la mitad de las escuelas carece de laboratorios? Este mes se cumple un año del cierre de las escuelas por la pandemia del COVID-19. Ante la emergencia y la necesidad de continuar el ciclo escolar, el actual gobierno propuso de manera muy improvisada el programa Aprende en Casa 1 y Aprende en Casa 2, donde a través de las televisoras privadas más importantes y monopólicas del país y por internet se emiten los contenidos de aprendizaje de cada ciclo escolar sin ninguna medida o apoyo adicional que permitiera aprovechar mejor los contenidos y evitar el abandono escolar. Eso sin tomar en cuenta que la televisión o el internet, aunque enseñan, no educan. A un año de haber cerrado las escuelas, no se han rendido cuentas a la sociedad acerca de la evaluación del único programa implementado, ni tampoco se ha informado cuántos estudiantes se inscribieron realmente al siguiente ciclo escolar, 2020-2021, que está por concluir en unos meses. La cifra más cercana del abandono escolar es la del ciclo 2019-2020, la cual asciende a cerca de 2.900.000 estudiantes, es decir, casi se triplicó el abandono escolar en el periodo de pandemia. De acuerdo con la encuesta hecha por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y aplicada a 194.000 directores, maestros y estudiantes de todo el país, solo el 41% utilizó los programas transmitidos por televisión y además el 46% de los docentes declaró que los contenidos fueron insuficientes para que los estudiantes pudieran seguir aprendiendo. De aquí se puede inferir que, más que las medidas gubernamentales, son los profesores los que mantienen funcionando el sistema educativo sin ningún apoyo adicional y bajo el estrés que supone la forma de clases en línea. Pero ¿bajo qué condiciones y quiénes pueden tomar clases en línea? En Chiapas, solo 2 de cada 10 viviendas cuenta con internet y en Oaxaca y Guerrero solo 3 viviendas. Incluso la Ciudad de México, donde hay mayor cobertura de estos servicios, 3 viviendas de cada 10 carecen de internet. En Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Tabasco, solo 2 de cada 10 hogares cuenta con algún dispositivo para tomar clases en línea, sea computadora, laptop o tablet. Nuevamente se manifiestan las desigualdades sociales. Los estudiantes más pobres son los más imposibilitados para seguir estudiando, porque el Estado, al no proveer de los recursos necesarios ni implementar medidas adicionales, automáticamente expulsa al mercado laboral a todos ellos. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, México es el país latinoamericano con mayor tiempo de escuelas cerradas y dice además que cada día de cierre de escuelas aumenta la probabilidad de abandonar la escuela. El presidente asegura que el regreso a clases sí será en este ciclo escolar, pero que solo podrá darse cuando estén aseguradas las condiciones mínimas para evitar los contagios entre alumnos y docentes. Claro que hay que garantizar la seguridad de los profesores y alumnos, pero ¿de verdad era lo único que podía hacerse? China, por ejemplo, a los 5 meses desde que comenzó su cuarentena, con todas las medidas de seguridad, sus alumnos ya habían regresado a las aulas.
El motivo, pues, del retraso abrumador del regreso a clases es el manejo irresponsable y fatal de la pandemia. Los efectos inmediatos de atraso escolar de un año de toda una generación son mayor desigualdad en el país, pues solo aquellos con las condiciones para estudiar en línea y con atención dentro del hogar por parte de sus padres podrán concluir de manera satisfactoria el curso. Aquellos que no tuvieron esas condiciones y que abandonaron la escuela están yendo a parar al mercado laboral, pues la crisis ha disminuido los ingresos de muchas familias mexicanas, lanzándolos a la pobreza o pobreza extrema. Según el Coneval, la pobreza extrema incrementará en más de 10 millones de mexicanos. Impide también de facto que en algún futuro los que abandonaron la escuela tengan la posibilidad de desempeñarse en alguna labor que requiera destreza más allá de la elemental y por tanto tendrán menores ingresos. Aumentará la desigualdad entre México y los países desarrollados. La educación es un pilar fundamental para un país desarrollado, pues aquellos que han logrado llegar hasta ese punto, en buena parte ha sido porque dominan la ciencia y la técnica creada por la humanidad. Ante tales consecuencias, el gobierno actual no tiene ningún plan de acción para la clase social que dice representar.